¿Qué tal, estimadas alumnas y alumnos? Me permito hoy día presentarles anatomía de riñón y uréteres. En primer lugar, y a modo de introducción, me permito situarlos en el contexto abdominal embrionario. Para ello debemos recordar que inicialmente nuestro intestino primitivo, que deriva del endoderma embrionario, era un intestino que tenía más o menos el tamaño proporcional al tamaño de nuestro pequeño cuerpecito embrionario, pero que con posterioridad, debido a las necesidades nutricionales del embrión, entonces este debe crecer ampliamente, generando un tamaño bastante distinto y mucho mayor que el tamaño de nuestro pequeño cuerpo embrionario. De esta manera, y para respetar la ubicación dentro del contexto abdominopélvico, entonces este comienza a plegarse rápidamente, quedando entonces envuelto en una serie de capas serosas que van a terminar formando una estructura que se conoce como cavidad peritoneal. Esta cavidad peritoneal, que es la que ustedes están viendo aquí pintada de color negro o de un color un poco más oscuro dentro del contexto abdominopélvico, se encuentra delimitado por varias hojas, entre las cuales destaca una hoja parietal. Esta hoja parietal se llama así porque deriva del latín parietis, que significa paredes, ya que se adhiere a las paredes de los músculos que delimitan entonces la cavidad abdominopélvica. Superiormente esta hoja parietal se inserta adhiriéndose, digamos, a la cara inferior del diafragma y del centro frénico, anteriormente o anterolateralmente a los músculos longitudinales y anchos del abdomen, e inferiormente lo hace sobre la cara intestinal de los órganos pélvicos, manteniendo su independencia de la pared posterior del abdomen, ya que no se adhiere a ella y entonces delimita un compartimento por detrás de la cavidad peritoneal que se conoce como retroperitoneo, que ya lo vamos a ver. Ahora, lo interesante es saber que la hoja parietal del peritoneo tiene la inervación somática de los mismos nervios que se encargan de la inervación de los músculos a los cuales se encuentran adheridos. Es decir, cualquier dolor, captación de temperatura o cualquier molestia que se capte a nivel de la hoja parietal del peritoneo será entonces informado por los mismos nervios somáticos, que son los que se encargan de la inervación de los músculos anchos del abdomen. La diferencia entonces estará aquí arriba, ya que la hoja parietal del peritoneo, al insertarse al diafragma, y este diafragma y centro frénico, al estar inervado por el nervio frénico, que ustedes ya saben que es el principal, no el único, pero obviamente el principal nervio del plexo cervical, entonces enviará información dolorosa o de captación de información sensitiva aferente a través, ¿cierto?, del nervio frénico hacia los segmentos medulares C3, C4 y C5, generando un dolor referido sobre la piel que cubre el hombro y sobre los miotomas, es decir, sobre los músculos que están asociados hacia los mismos segmentos medulares C3 y C4, que es el mismo diafragma, y C5, lo cual también refiere entonces un aumento del tono muscular en respuesta a los estímulos dolorosos provenientes del deltoides, del coracobraquial, del bíceps y del braquial, que son músculos entonces que son inervados por el nervio musculocutáneo, pero que proviene entonces de los segmentos medulares C5 principalmente. De esta manera, lo interesante es saber que con posterioridad a la 10ª semana de gestación embrionaria, la mayor parte de los órganos que se situaban por detrás de la cavidad peritoneal empiezan a protruir hacia el interior de la cavidad peritoneal, generando entonces invaginaciones, generando peritonizaciones parciales o totales, según corresponda, y quedan siendo envueltos cada uno de ellos por distintas proyecciones de una hoja que, como toman contacto con las determinadas vísceras a las cuales se envuelve, se conoce como hoja visceral del peritoneo. Esta hoja visceral del peritoneo genera distintas proyecciones, entre las cuales destacan los omentos, los mesos y los ligamentos. Los omentos son las proyecciones de la hoja visceral que se encargan de la comunicación entre un órgano y otro órgano, entre los cuales se encuentra, por ejemplo, el omento menor u omento gastrohepático, porque permite la comunicación entre el estómago y curvatura menor del estómago y la cara visceral del hígado, y el omento mayor, que permite entonces la comunicación entre la curvatura mayor del estómago y la tenia omental del colon transverso, ¿cierto?, de esta región. Lo interesante es saber que mientras los omentos generan estas comunicaciones, los mesos son aquellas proyecciones de la hoja visceral que se encargan de fijar un órgano a la pared posterior de la cavidad peritoneal. De esta manera, por ejemplo, podemos observar cómo se genera una proyección de la hoja visceral que se encarga de envolver y fijar al mesocolon transverso a la pared posterior de la cavidad peritoneal. De ahí entonces que recibe el nombre de mesocolon transverso.
Algo similar ocurre con esta proyección de la hoja visceral que se encarga de envolver a cada uno de los pliegues o asas del intestino delgado y que se conoce con el nombre de mesenterio. Ese es el meso del intestino delgado, el mesenterio. Y vale la pena destacar que cada una de las proyecciones conocidas como omentos y como mesos son entonces proyecciones en algunos casos de doble hoja o en otros casos hasta de 4 hojas de peritoneo que tienen entre ellas un lumen, es decir, tienen un espacio a través del cual se permite el paso entonces de las arterias, de las venas, de los vasos linfáticos y de los nervios que se encargan entonces de la neurovascularización y de esta manera se respeta la neurovascularización de cada uno de los órganos o vísceras de la cavidad peritoneal. Perfecto. Sin embargo, los ligamentos no lo permiten, ya que los ligamentos son solamente proyecciones de la hoja visceral del peritoneo que permiten la fijación de un órgano a cualquier pared de la cavidad peritoneal, entre los cuales tenemos el ligamento falciforme en el hígado, el ligamento coronario del hígado, el ligamento también gastrohepático, ¿cierto?, que permite la comunicación entre ambos, pero en definitiva, sea por comunicación entre ambos entre dos órganos, o sea por la fijación de un órgano a una pared de la cavidad peritoneal, no permite el trayecto de arterias, venas, linfáticos o nervios, que es una característica que es exclusiva de los omentos y de los mesos dentro de esta cavidad. Otro de los elementos que vale la pena señalar es que en virtud de esta distribución de los distintos órganos dentro del contexto de la cavidad peritoneal, yo he representado entonces este globito para que ustedes entonces entiendan que esta es la cavidad peritoneal y que los órganos entonces se disponen respetando distintas clasificaciones y distintas distribuciones. De manera entonces que los órganos que se ubican por detrás o por debajo de la cavidad peritoneal serán retroperitoneales si están por detrás o subperitoneales si se ubican por debajo de la cavidad peritoneal. Aquellos que se encuentran parcialmente rodeados por la hoja visceral del peritoneo se considerarán como parcialmente peritonizados, entre los cuales destacan por ejemplo el colon ascendente o el colon descendente. Entre los que están rodeados totalmente por la hoja visceral del peritoneo serán los órganos peritonizados, entre los cuales destaca por ejemplo el hígado, el vaso, etc. Y aquellos que se encuentran dentro de la cavidad peritoneal se conocen como intraperitoneales, entre los cuales podemos destacar por ejemplo el ovario. Entonces, esta cavidad peritoneal que nosotros tenemos aquí es una cavidad que se encuentra separada básicamente por un plano imaginario, que es un plano que se conoce como el estrecho superior de la pelvis, y que tiene entonces un trayecto que va desde el promontorio, que es el ángulo lumbosacro, hasta el margen suprapúbico. De ahí entonces que algunos hablan de un plano promontosuprapúbico, pero que se considera entonces como el estrecho superior de la pelvis. De esta manera separaremos funcionalmente de aquí hacia arriba el abdomen y de aquí hacia abajo la pelvis. Y dentro de esta pelvis destaca esta hoja parietal del peritoneo que va a delimitar la cavidad peritoneal. Por detrás se encuentra el retroperitoneo, ¿cierto?, donde se ubican los riñones, las glándulas suprarrenales, la aorta abdominal, la vena cava inferior, el plexo lumbar y los uréteres. Y por debajo los órganos del subperitoneo, donde se encuentran entonces los órganos pélvicos, los cuales destacan en el varón vejiga, próstata, parte de la uretra, las vesículas seminales, las glándulas bulbouretrales, el recto, y en la mujer la vejiga, las tubas uterinas, el útero, el canal vaginal, parte de la uretra y el recto también. Y entonces, dentro de las proyecciones de la hoja visceral del peritoneo vale la pena destacar este caballero que nosotros ya lo habíamos presentado, que se conoce como el mesocolon transverso, ya que permite dividir a la cavidad peritoneal en una región supramesocólica o también llamada región supracólica y una región inframesocólica o región infracólica. Las características es que la región supramesocólica destacan aquellos órganos que son irrigados principalmente por ramas del tronco celíaco, entre los cuales destacan el hígado, el estómago, parte del páncreas y del duodeno, y también el vaso, y en la región inframesocólica principalmente aquellos órganos irrigados por ramas de la arteria mesentérica superior y de la arteria mesentérica inferior que corresponde a la masa intestinal. De esta manera, entonces, el retroperitoneo, ¿cierto?, se clasifica en dos regiones, un retroperitoneo mediano, ¿cierto?, y dos regiones laterales que corresponden al retroperitoneo lateral. De esta manera, en el retroperitoneo mediano destaca la vena cava inferior, la aorta abdominal, y dentro del retroperitoneo lateral destacan las glándulas suprarrenales, los riñones, ¿cierto?, los uréteres y el plexo lumbar principalmente.
Ahora, situemos ahora entonces al riñón dentro de su contexto. El riñón es un órgano, como ya sabemos, macizo, retroperitoneal, par, ¿cierto? Paravertebral y que también se encuentra en la región abdominopélvica, porque si bien es cierto se encuentra dentro de la cavidad abdominal, pero también tiene una relación postero-superior con las últimas dos costillas, en el caso del lado izquierdo y de la última costilla del lado derecho. Cada riñón se encuentra envuelto y recubierto por una cápsula fibrosa. Esta cápsula fibrosa es la cápsula renal. Y esta cápsula fibrosa le permite dar la envoltura, entonces que le otorga la morfología, ¿cierto? La morfología y la constitución propia del riñón. Superficialmente se encuentra envuelto por una doble hoja, ¿cierto? De tejido conectivo que se conoce como, entonces, como la fascia renal. Y esta fascia renal tiene su origen a partir entonces de la pared lateral de la fascia transversalis. De aquí entonces se origina la fascia renal, que se divide en una hoja anterior y una hoja posterior. La hoja anterior rodea anteriormente al riñón, ¿cierto? A cada lado. Y además rodea también a los grandes vasos situados en el retroperitoneo mediano, la vena cava inferior y la aorta abdominal. La hoja posterior rodea posteriormente al riñón y se inserta en la cara anterior de la fascia transversalis, que está rodeando anteriormente al músculo psoas mayor. De esta manera se forma entonces una verdadera celda adiposa renal. Esta celda adiposa renal es lo que se conoce al día de hoy como el espacio perirrenal, pero que tradicionalmente se llamaba entonces como la celda adiposa renal. Entonces, repito, el espacio situado entre la cápsula renal y la fascia renal se conoce como el espacio perirrenal y que está cubierta, o sea, está rellena virtualmente por tejido adiposo, por grasa. En los niños es escasa o nula esta grasa, pero en los adultos empieza a acrecentarse dependiendo de la condición nutricional de cada individuo. De manera que entonces mientras más gordito sea uno, también tiene mayor cantidad de grasa en esta región. ¿Ok? Vale la pena señalar entonces que esta celda adiposa es la que se encarga de la mantención de la posición del riñón dentro de este compartimento. Y además no tan solo eso, sino que también permite mantener la relación o el vínculo del propio riñón con los elementos que forman parte de su raíz o expedículo renal. Esta raíz, no se olviden que va a ingresar a través del hilio renal, al ser un órgano macizo, y permite el paso de los elementos neurovasculares hacia y desde el interior del propio riñón. Todo esto se encuentra entonces sujeto, se encuentra fijo, se encuentra de alguna manera en su posición debido a la condición de esta gran cantidad de tejido adiposo que se encuentra entonces manteniendo el riñón en su posición y a los elementos neurovasculares también que se encargan de su neurovascularización. Inmediatamente por detrás, entre la lámina u hoja posterior de la fascia renal y la fascia transversalis, se encuentra esta región que se conoce como el espacio pararrenal. Este espacio pararrenal, ¿cierto? También es una región altamente llena de grasa y que permite entonces también la fijación de la celda renal o la fijación del espacio perirrenal y de la fascia renal a la pared posterior del abdomen. Por tanto, es una doble fijación. El riñón se fija a la fascia renal a través del espacio perirrenal y la fascia renal se fija posteriormente a la fascia transversalis y a los músculos posteriores del abdomen a través del espacio pararrenal que también tiene grasa. Esta grasa es mucho más espesa o más gruesa anterosuperiormente, mientras que es más delgada anterosuperiormente, más gruesa posteroinferiormente y aún más gruesa en las paredes laterales. Ya de esta manera entonces se permite generar la fijación de la fascia renal hacia los ligamentos arqueados del diafragma, ligamento arqueado medial y lateral. También medialmente lo hace hacia la fascia transversalis que fija el músculo psoas mayor, posteriormente a la fascia transversalis que fija el músculo cuadrado lumbar y lateralmente a la fascia transversalis que está envolviendo al músculo transverso abdominal. Vale la pena también señalar que se me estaba quedando en el tintero que mientras la fascia renal a través de su doble hoja anterior y posterior se terminan uniendo, digamos, superiormente para permitir la fijación superiormente al diafragma. En su recorrido, la hoja anterior y la hoja posterior rodean el riñón y también a la glándula suprarrenal, pero a nivel del polo superior del riñón se produce entonces una proyección de la hoja anterior
¿cierto? Y proyección de la hoja posterior de la fascia renal, generando entonces aquí una fascia nueva que se conoce con el nombre de fascia interreno suprarrenal. Esta fascia interreno suprarrenal permite entonces la inserción o la fijación de la glándula suprarrenal al polo superior del riñón y además permite mantener parcialmente su independencia debido a que si por alguna razón es necesario extirpar el riñón respecto entonces a la glándula suprarrenal, entonces esta glándula suprarrenal va a mantener su posición gracias a la presencia de esta fascia interreno suprarrenal. En cuanto a las relaciones, se señala entonces que los riñones se ubican entre los niveles T12 a L3. Sin embargo, el riñón derecho se ubica ligeramente por debajo que el riñón izquierdo. De manera que el riñón derecho se ubica aproximadamente entre los niveles L1 a L3 y el riñón izquierdo lo hace entre los niveles T12 a L2 o entre L2 a L3. Además, debemos saber que el riñón derecho mide aproximadamente 10.5 centímetros de longitud y el riñón izquierdo lo hace aproximadamente en 12 centímetros de longitud y que esta diferencia se debe principalmente a la posición, tanto en cuanto al descenso, así como a que es un poco más compacto, a la posición de este órgano conocido como el hígado, que es el órgano macizo más voluminoso de toda la cavidad abdominal y que se ubica entre el hipocondrio derecho y el epigastrio y en algunos casos llega hasta parte del hipocondrio izquierdo, descendiendo entonces en su posición al riñón derecho y volviéndolo un poco más compacto. En cuanto a sus relaciones posteriores, vale la pena señalar entonces que las relaciones posteriores son las mismas, igual que la relación superior del polo superior de cada riñón, ya que si esta es una vista posterior en un plano coronal, el riñón derecho se relaciona posterior-superiormente con la cara anterior de la decimosegunda costilla, mientras que el riñón izquierdo lo hace con la cara anterior de la undécima y decimosegunda costilla. En cuanto a su mitad superior, por posterior se relacionan ambos riñones con el diafragma y de medial a lateral lo hacen con el psoas mayor, con el cuadrado lumbar y también con el transverso del abdomen. Otra imagen para que podamos ver entonces la relación que tiene en este caso el riñón derecho con la decimosegunda costilla por superior y por posterior y también con el diafragma y también lo hacen con el cuadrado lumbar, con el psoas mayor y con el transverso abdominal. En cuanto a las relaciones anteriores, antes de las relaciones anteriores, recordar tan solo que el polo superior lo hacen en su relación con la glándula suprarrenal correspondiente y que a pesar de que es en estricto rigor en el polo superior del riñón derecho con la glándula suprarrenal derecha que tiene forma prismática triangular, el riñón izquierdo lo hace ligeramente tanto en el polo superior con el margen medial, ya que la forma de la glándula suprarrenal del lado izquierdo tiene más bien forma de media luna, por tanto es en el polo superior y parte del margen medial. Las relaciones anteriores entre ambos riñones son distintas con los distintos órganos, porque debido entonces al trayecto del mesocolon transverso que lo hace en forma oblicua ascendente, ¿cierto?, de inferior a superior del lado derecho al lado izquierdo, nos encontramos con que la mitad superior entonces se relaciona mediante una proyección de la hoja peritoneal con el con el hígado, generando una impresión que se conoce como impresión renal. Impresión renal que, como ustedes pueden ver en el hígado, se encuentra ubicada a nivel de la cara visceral del lobo hepático derecho. Luego entonces esta doble hoja de peritoneo, cuando recibe entonces una disminución de su fijación respecto al hígado, forma un ligamento que se conoce con el nombre de ligamento hepatorrenal. A continuación viene su relación en la región media, la cual se genera a nivel del margen medial con el duodeno, pero lo hace de manera indirecta mediante una proyección de una fascia que se conoce como fascia retroduodeno-pancreática y a nivel del margen lateral con el ángulo cólico derecho y con el colon ascendente a través de una fascia que se conoce como fascia retrocólica ascendente. Esta es la fascia retrocólica ascendente con la cual se relaciona. Y posteriormente e inferiormente lo hace también mediante una proyección de peritoneo con parte del intestino delgado. En cuanto a la porción superior del riñón izquierdo, por anterior se relaciona con el estómago y con el vaso, ¿cierto?, mediante también una proyección de peritoneo en la cual permite la separación a través de la hoja visceral de la bolsa o mental. En la región media lo hace con el ángulo cólico izquierdo y con el colon descendente mediante una proyección que aquí no permite mostrar lo que se conoce como fascia retrocólica descendente
e inferiormente su mitad inferior se relaciona entonces con el Y1 también mediante una proyección de su hoja peritoneal. En cuanto a las características propias del riñón, vale la pena señalar entonces que este riñón tiene forma, según la literatura, de un poroto o de un frijol, según la región entonces geográfica donde nos encontremos. Hablaremos de frijol o de poroto. Tiene una longitud, como ya sabemos, de 12 centímetros en cuanto al riñón izquierdo, 10.5 centímetros el riñón derecho, en promedio, un diámetro transversal de 5 a 8 centímetros y un diámetro antero-posterior de 3 a 5 centímetros. Hay un polo superior que se relaciona con la glándula suprarrenal derecha, un polo inferior que es libre, un margen lateral, ¿cierto? Y un margen medial. En cuanto a su peso, pesa aproximadamente 170 gramos y tienen un volumen equivalente entre el riñón derecho y el riñón izquierdo. Entonces, a partir de aquí, nosotros podemos hacer un repaso rápido. Tenemos el polo superior del riñón derecho, ahí donde se aprecia el polo inferior del riñón derecho. Destaca también el margen medial que sabemos que presenta su hilio renal a partir del cual ingresan o salen desde él los elementos neurovasculares, ¿cierto? Que van a penetrar a través del seno renal. Y a continuación se aprecia aquí el margen lateral. Luego, debemos ver su configuración interna. Al realizar un corte en el plano coronal se aprecia superficialmente una capa que se conoce como la cápsula fibrosa de riñones. Eso es la cápsula renal. Y esta cápsula renal, ¿cierto? Que tiene un espesor aproximadamente de 1 milímetro, le da un aspecto marrón violáceo. Tiene una capacidad de ser poco elástica y bastante resistente. Habitualmente es fácilmente desprendible de la superficie del riñón, salvo que exista alguna patología que genere una adherencia entre ella y el propio riñón. Y dentro de los límites internos, digamos, de ella aparece entonces el parénquima renal. Y este parénquima renal está formado superficialmente por una estructura que se conoce como la corteza renal. Esta corteza renal también presenta un aspecto marrón claro, ¿cierto? Un color marrón bastante más claro, y que tiene la característica que también ingresa en los lugares, ¿cierto?, en los cuales se interpone respecto a la distribución de cada una de estas estructuras que conoceremos luego como las pirámides renales. A estas regiones donde la corteza renal ingresa o se interpone entre las pirámides renales se le conoce por nombre como las columnas renales. Y lo interesante es saber que dentro de esta corteza renal, al igual que de las columnas renales, existen dos regiones. Una región que se conoce como el laberinto cortical y otras regiones que se conocen como los rayos o radios, dependiendo del texto, rayos o radios medulares. Entonces veamos, ¿qué es el laberinto cortical? El laberinto cortical corresponde a aquella área de distribución donde se ubican los corpúsculos yuxtaglomerulares, que son aquellas regiones conformadas tanto por los glomérulos renales, así como por las cápsulas renales, antiguamente llamadas cápsulas de Bowman y glomérulos de Malpighi, pero de acuerdo a la terminología anatómica internacional, al día de hoy son corpúsculos renales y glomérulos renales, más los túbulos contorneados proximal y distal. Entonces, los corpúsculos yuxtaglomerulares más los túbulos contorneados proximal y distal forman lo que se conoce en su condensación como el laberinto cortical. Y las estrías que se forman aquí debido a las condensaciones, ¿cierto?, que se proyectan desde cada una de las bases de las pirámides hacia parte de la corteza, se conocen entonces como los radios o rayos medulares, que son, he dicho, entonces estrías que se forman debido a la condensación entonces del tejido renal desde las bases de las pirámides hacia la corteza renal. Otro de los elementos que vale la pena destacar dentro del parénquima pulmonar Otro de los elementos que vale la pena destacar también dentro del parénquima pulmonar corresponde a estas estructuras que forman en conjunto lo que se conoce como la médula renal, pero que cada una de ellas conforma entonces una pirámide renal. La literatura señala que son en promedio de 6 a 20, dependiendo cada persona y cada riñón, de 6 a 20 pirámides renales que tienen esta forma que le otorga entonces su nombre, debido a que presentan una base que se orienta hacia la periferia
y presentan un vértice que se conoce como papila renal y que se orienta de manera concéntrica en dirección al seno renal. De esta manera, entonces, cada una de las papilas renales que se orientan hacia el seno renal entonces desembocan en cada uno de estos pequeños conductos membranosos que se conocen como cálices menores. Ahora, antes de llegar allá, debemos señalar entonces que si analizamos celularmente, digamos, las pirámides renales, ellas están conformadas por dos regiones, una zona externa y una zona interna. La zona externa está formada tanto por los segmentos gruesos del túbulo contorneado proximal y del túbulo contorneado distal y parte de los orígenes, en algunos casos, de las asas renales de las nefronas mucho más profundas, y además forma parte también entonces de los túbulos contorneados proximales y distales, más las asas completas de aquellas nefronas o nefrones situados de manera más superficial. Eso es la zona externa, mientras que la zona interna está formada principalmente por las asas renales y también por los tubos colectores, que van a recibir entonces la llegada de todos los tubos conectores provenientes de cada uno de los nefrones o nefronas presentes en esa pirámide renal, y que van a recolectar entonces y formar la orina, que finalmente va a ser liberada sobre cada uno de los tubos colectores que van a encargarse de conducir las gotas de orina hacia el vértice de cada papila renal, formando entonces esas especies de orificios que se conocen como los ostiums de los conductos papilares, ¿cierto? Y estos conductos papilares van a formar una zona llena de pequeños orificios que se conocen como el área cribosa de la papila renal. Y esa área cribosa va a ser la que va a liberar cada una de las gotas de orina formada por cada uno de los nefrones o nefronas, y que han sido finalmente liberadas hacia cada uno de los conductos colectores o tubos colectores que lo van a llevar sobre el área cribosa de la papila. De esta manera entonces los tubos colectores van a llevar entonces sobre el área cribosa de la papila renal las gotas de orina recolectadas de cada una de las nefronas, para que los cálices menores, que son estos conductos membranosos de menor calibre, que tienen la forma de una copa, de ahí su nombre, cálices menores, van a conducir estas gotas de orina, ¿cierto?, hacia conductos de mayor calibre conocidos como los cálices mayores. Cálices mayores que son en número de 3 a 5 y que habitualmente se encuentran 3 en el mismo plano de distribución. Y en este caso, en el plano coronal, se observan 3, entre los cuales destacan el cáliz mayor superior, un cáliz mayor medio y un cáliz mayor inferior, los cuales se reúnen y convergen para dar origen a este infundíbulo, a este verdadero embudo plano que se denomina pelvis renal, y que va a ser entonces la estructura encargada de sacar toda la orina, ¿cierto?, y conducirla, sacándola a través del hilio renal, junto con el VAP, que en el fondo son los elementos vasculofuncionales que salen a través del hilio renal. Y se le llama VAP porque son en orden de anterior a posterior. Inicialmente viene la vena renal, luego viene la arteria renal y finalmente viene la pelvis renal, que va a conducir la orina entonces hacia el uréter, ¿cierto? Primero que todo va a formar un cuello, que se llama cuello de la pelvis renal, y ese cuello de la pelvis renal se va a comunicar con el uréter mediante un estrechamiento que se conoce como estrechamiento pielo-ureteral, ¿cierto?, para conducir la orina hacia el siguiente órgano. Muy bien. A continuación, en cuanto a la irrigación, si nosotros vamos aquí abriendo este riñón, nos encontramos con la arteria renal del lado derecho y la arteria renal del lado izquierdo. En ambos casos debemos saber que las arterias renales son ramas colaterales, viscerales, pares de la aorta abdominal, y que mientras la arteria renal del lado derecho es más larga que la del lado izquierdo, debido a su posición que se encuentra mucho más cercana, el riñón izquierdo se encuentra más cercano a la presencia de la aorta abdominal, la vena cava se encuentra mucho más cercano al riñón derecho. De ahí entonces que mientras la arteria renal del lado derecho es más larga, la vena renal del lado derecho es más corta. Perdón, la vena renal del lado derecho, estoy bien, es más corta. Estoy en lo correcto. Entonces, a partir de la arteria renal, en este caso la arteria renal del lado izquierdo, emite una rama anterior y una rama posterior. La rama anterior, antes de ingresar al hilio renal, emite una arteria que se conoce como la arteria suprarrenal inferior. Esta arteria suprarrenal inferior contribuye a la irrigación de la región inferior de la glándula suprarrenal,
Para ello debemos recordar que la glándula suprarrenal tiene una triple irrigación, dada por la arteria suprarrenal superior, que proviene de la arteria frénica inferior, de la arteria suprarrenal media, que es una rama colateral visceral par de la aorta abdominal, y la arteria suprarrenal inferior, que proviene entonces de la arteria renal. Entonces, la rama anterior emite luego una rama que se llama arteria segmentaria superior, luego una arteria segmentaria anterosuperior, una arteria segmentaria anteroinferior, una arteria segmentaria inferior y una arteria uretérica que contribuye a la irrigación de la mitad superior, o mejor dicho, ni siquiera la mitad, porque es de la porción superior del uréter, que ya vamos a ver entonces su irrigación. Esta arteria segmentaria superior emite, antes de ingresar a través del hilio renal y atravesar a través del parénquima, una arteria capsular. Esta arteria capsular contribuye a la irrigación de la cápsula renal junto con las arterias perforantes, que son ramas provenientes de las arterias radiadas corticales, que ya vamos a conocer. Bueno, luego cada una de estas arterias segmentarias ingresa a través del hilio renal al riñón y a partir de allí entonces tienen una distribución a través de los cálices mayores de las vías urinarias del riñón. Entonces pasan a través de este seno renal entre los cálices mayores y a partir de allí emiten estas arterias que se conocen como las arterias interlobulares. Estas arterias interlobulares pasan a través entonces entre los cálices menores, ¿cierto?, por el seno renal, y finalmente darán origen a las arterias arqueadas antiguamente llamadas arciformes, ahora su nombre es arterias arqueadas, de acuerdo a la terminología, y que se van a distribuir a través de los márgenes laterales de cada una de las pirámides renales en dirección a la base de cada una de las pirámides. Y cuando tienen esa distribución por los márgenes y por la base de cada pirámide, emiten luego las arterias que se conocen como las arterias corticales radiadas. Y estas arterias corticales radiadas entonces empiezan a perforar y a penetrar dentro de la corteza renal, con la finalidad entonces, que son estas, con la finalidad de dar origen a las arterias, a las arteriolas aferentes yuxtaglomerulares. Estas arteriolas aferentes yuxtaglomerulares van a contribuir a la formación de los glomérulos renales. Glomérulos renales descritos a inicios de siglo por Marcello Malpighi, de ahí que inicialmente su nombre era entonces glomérulos de Malpighi, pero su nombre actual es glomérulos renales, porque se han eliminado los epónimos. De manera entonces que a partir de los glomérulos renales se da origen a estas arteriolas aferentes, dan origen al glomérulo renal y de aquí sale la arteriola eferente. Importante porque la arteriola eferente va a formar unas arteriolas que se conocen como arteriolas rectas falsas. Arteriolas rectas falsas que se van a distribuir rodeando cada una de las asas renales de las nefronas más superficiales, especialmente a nivel de la mitad más superficial de cada una de las pirámides renales. Pero también, así como existen estas arteriolas rectas falsas que provienen desde las arteriolas yuxtaglomerulares, también existen las arteriolas rectas verdaderas, con la diferencia de que las arteriolas rectas verdaderas provienen entonces desde las arterias arqueadas. Entonces, esta es una de las dos diferencias. La primera diferencia es que las arteriolas rectas falsas vienen de las arteriolas eferentes yuxtaglomerulares, y la segunda, mientras que las arteriolas rectas verdaderas provienen desde las arterias arqueadas, y la segunda es que mientras las primeras hacen entonces arcos arteriales junto con las vénulas rodeando las asas renales de las nefronas más superficiales, las arteriolas rectas verdaderas forman también asas junto con las vénulas, pero los hacen principalmente siguiendo las asas renales de las nefronas más profundas. Perfecto, espero haya quedado medianamente claro y si no me escriban. En cuanto al drenaje venoso, vale la pena destacar entonces que existe un drenaje venoso superficial y profundo. El drenaje venoso superficial proviene de las venas estrelladas que recolectan la sangre proveniente de la cápsula renal, y estas van a llevar la sangre finalmente sobre las venas corticales radiadas para que las corticales radiadas a su vez lo drenen sobre las venas arqueadas. Y existe un drenaje profundo que viene desde el interior de la pirámide renal, que proviene por parte de las vénulas rectas falsas y de las vénulas rectas verdaderas, las cuales también van a recolectar la sangre proveniente entonces de estas asas arteriovenosas y finalmente la van a llevar sobre las venas arqueadas para que
ellas drenen finalmente sobre las interlobulares lo drenen sobre las venas segmentarias y las venas segmentarias finalmente lo vayan a drenar sobre las venas renales para que éstas desemboquen en la vena cava inferior. De esta manera entonces el riñón, al ser un órgano macizo, es un órgano que es segmentable. De hecho, dentro del parénquima que nosotros vemos en su superficie podemos ver surcos pequeños, tenues, que se encargan entonces de alguna manera denotar la presencia de cada uno de sus segmentos, que si bien es cierto, en el niño se están muy marcados, en el adulto son mucho más sutiles estos surcos que se trazan a nivel del parénquima para denotar su segmentación. Cada uno de estos segmentos es independiente desde el punto de vista de su funcionalidad y presentan tanto una pirámide junto con su corteza correspondiente, más los elementos neurovasculares que se encargan de su inervación, drenaje e irrigación, ¿verdad? De manera independiente. De esta manera, entonces Netter nos propone aquí la presencia de 4 segmentos anteriores, a pesar de que habitualmente son alrededor de 7 hasta 9 segmentos, de los cuales destacan el segmento superior, el segmento anterosuperior, el segmento anteroinferior y el segmento inferior. Y posteriormente también se nos muestra aquí un segmento posterior más la cara posterior del segmento superior y del segmento inferior. Y una línea en su margen lateral que se conoce como línea exangüe, que es una línea que permite el abordaje quirúrgico debido a que tiene menor vascularización, tiene menor drenaje, menor irrigación y también menor inervación, y por tanto es el área de predilección que ocupan los cirujanos para poder ingresar a través de este órgano cuando se desee realizar entonces una lobectomía o una división entonces desde el punto de vista quirúrgico. El drenaje linfático, en general los vasos linfáticos colectores de la linfa del propio riñón siguen entonces la distribución de las venas, de tal manera que, si bien es cierto aquí Netter lo distribuyó siguiendo entonces la ubicación de las arterias, bueno, las arterias y las venas tienen una distribución bastante similar. Y se destaca entonces un flujo superficial y un flujo linfático profundo. El flujo superficial son todos aquellos vasos linfáticos que se distribuyen rodeando a las venas estrelladas, los cuales van a entonces drenar su linfa sobre los vasos linfáticos que rodean a las arterias y venas corticales radiadas, y está finalmente sobre los vasos linfáticos que rodean a las arterias y venas arqueadas. Y en cuanto al drenaje linfático profundo, son aquellos vasos linfáticos que recolectan, ¿cierto?, desde la distribución cercana a las vénulas rectas verdaderas y a las vénulas rectas falsas, y desde aquí entonces van a recolectar la linfa hacia los vasos linfáticos que rodean a las arterias y venas arqueadas. Estos lo van a llevar finalmente sobre los vasos linfáticos que rodean a las arterias y venas interlobulares, las interlobulares a las segmentarias, y finalmente van a liberar su linfa sobre 3 grupos de colectores linfáticos. Hay un colector linfático anterior, colectores linfáticos medios y colectores linfáticos posteriores en cada uno de los riñones, de manera que los colectores linfáticos anteriores y medios del riñón derecho drenan sobre los linfonodos preaórticos y los colectores linfáticos posteriores sobre los retrocavos, que se llaman así porque se ubican inmediatamente por detrás de la vena cava inferior, mientras que los colectores linfáticos anteriores, medios y posteriores del riñón izquierdo lo hacen todos sobre los linfonodos preaórticos que se sitúan más o menos a nivel de la emergencia de la arteria mesentérica superior. En cuanto a la inervación, vale la pena señalar entonces que tanto el riñón como el uréter son inervados tanto por un plexo renal como por un plexo ureteral. ¿Ok? Este plexo ureteral a todo esto se encarga de la inervación de la mitad superior del uréter, es decir, de la porción principalmente lumbar. Bueno, pero en cuanto al riñón que estamos en este minuto, está inervado entonces por el plexo renal que está formado por la contribución simpática y parasimpática que entonces contribuye a este grupo de nervios de carácter autónomos que se distribuyen en su interior. La contribución parasimpática está dado por el tronco vagal posterior y la contribución simpática lo da por parte del nervio esplácnico torácico menor, ¿cierto?, del nervio esplácnico torácico mínimo y del nervio esplácnico torácico lumbar número 1. De esta manera entonces el nervio esplácnico torácico menor, que proviene desde los segmentos medulares T10 y T11, hará sinapsis en un ganglio aórtico renal,
mientras que el nervio esplácnico torácico mínimo o IMO, que viene de T12, y el primer nervio esplácnico lumbar lo harán sobre los ganglios renales para posteriormente unirse al tronco vagal posterior y dar origen a este plexo renal que va a ingresar a través del hilio renal para la inervación de este órgano. Lo mismo también para la formación del plexo ureteral, ¿cierto? Que va a contribuir a la inervación de la mitad proximal entonces del uréter. Respecto a este mismo órgano, el uréter, vale la pena señalar que es un conducto muscular liso, ¿cierto? Que tiene una longitud aproximada de 25 centímetros, entendiendo que el uréter del lado derecho es ligeramente más corto que el uréter del lado izquierdo por las características de la posición del hilio, que ya conocemos, que presenta dos porciones, una porción lumbar y una porción pélvica, que su porción lumbar se distribuye relacionándose medialmente con los grandes vasos del mediastino medio o del mediastino mediano y lateralmente con el riñón y parte de los elementos neurovasculares que ingresan a través de su hilio. Superiormente se comunica con la pelvis renal y de ahí en adelante tiene un trayecto descendente que se relaciona posteriormente con el psoas mayor y anteriormente con la distribución de los vasos gonadales. Hay que saber también entonces que los vasos gonadales cruzan el uréter correspondiente por delante de él, ligeramente por debajo en el caso del uréter del lado derecho respecto al uréter del lado izquierdo, y eso se debe a que hay que recordar que los vasos gonadales, las venas gonadales del lado derecho drenan sobre la vena cava inferior, mientras que las venas gonadales del lado izquierdo lo hacen sobre la vena renal izquierda, y de esta manera entonces el uréter a continuación se relaciona, como dijimos, posteriormente con el psoas mayor, anteriormente con los vasos gonadales y a continuación pasa por delante de la arteria ilíaca externa. En algunas personas logra hacerlo por delante de la ilíaca común, pero lo más tradicional es que pase por delante de la ilíaca externa, dando origen luego a la porción pélvica, que tan solo en la mujer se relaciona con la distribución del trayecto de la arteria uterina. Interesante ya destacar, porque muchas veces entonces cuando se realizan cuadros de histerectomía en los cuales hay que extirpar parte del útero debido a cuadros avanzados oncogénicos, por ejemplo en el caso de un cáncer cérvico-uterino en la cual sea necesario extirpar el propio útero, muchas veces se genera el clamping, es decir, la compresión de la arteria uterina de un lado y del otro lado de manera quirúrgica para posteriormente con el laparoscopio generar el proceso de extirpación del propio útero. Sin embargo, muchas veces, por procesos de negligencia, es posible pasar a clampear, a comprimir tanto la arteria uterina como también el uréter en su distribución y al comprimir el uréter se entonces restringe el propio flujo de sangre de las arterias que se encargan de la irrigación del propio uréter, generando entonces posteriormente una necrosis por un proceso de negligencia. Pero bueno, entonces esta porción que corresponde a la porción pélvica tiene un trayecto que solo en la mujer, dijimos, tiene su relación por superior con la arteria uterina y posteriormente entonces termina librando la orina finalmente al contactarse con la base de la vejiga, ¿cierto? Donde va a evacuar la orina a través de su ostium u orificio ureteral. En cuanto a sus estrechamientos, tiene tres estrechamientos. El estrechamiento superior se conoce como estrechamiento pielo-ureteral. El estrechamiento medio es el estrechamiento llamado estrechamiento ilíaco al pasar sobre la arteria ilíaca externa. Y el final corresponde al estrechamiento intramural, cuando tiene que atravesar todas las capas que forman parte de la vejiga, entre las cuales hay una capa serosa, una capa muscular, que corresponde entonces al detrusor. Y finalmente dar origen entonces a su evacuación a nivel del ostium ureteral en la mucosa de revestimiento interno de la vejiga. En cuanto a su constitución interna, señalamos entonces que su superficie está formada por una capa adventicia. A continuación, esa capa adventicia en su región superior está envuelta por parte de la cápsula renal y de ahí en adelante hay una capa celulosa perivesicular que la envuelve. Luego tiene entonces una capa muscular circular. Esta capa muscular circular tiene la propiedad de que tiene una distribución espiroidea en orden de dirección cefalocaudal y por tanto genera contracciones peristálticas en orden cefalocaudal, es decir, de superior a inferior, que contribuye entonces a la evacuación de la orina evitando el reflujo.
La literatura además señala que existen algunas de las células que lo constituyen que permiten virtualmente generar comunicaciones mecánicas entre las distintas células que forman parte de esta capa, y hay otras células que se encargan de la conducción entonces nerviosa, generando un flujo espiral de la información nerviosa a través del uréter, favoreciendo entonces las contracciones peristálticas. Luego vienen las fibras musculares longitudinales. Esta capa de fibras musculares longitudinales son longitudinales externas e internas, donde las externas son más cortas que las internas, ya que las externas se distribuyen a lo largo de todo el uréter, desde el estrechamiento pielo-ureteral y finalmente hasta el contacto con la vejiga, mientras que las fibras musculares internas, longitudinales internas, finalmente se terminan confundiendo con parte de las fibras musculares de la base de la vejiga. Algo similar ocurre con la capa submucosa y con la capa mucosa, que tiene entonces las características de ser muy similar a las características de la mucosa de revestimiento y del epitelio de la vejiga, ya que es un verdadero urotelio o epitelio transicional. ¿Ok? Aquí vemos entonces la imagen del uréter con su estrechamiento piel-ureteral, con su estrechamiento ilíaco y con su estrechamiento intramural. Esta es la mitad llamada porción lumbar y la otra es la porción pélvica. Y a modo de repaso con ustedes, aparece aquí entonces el estrechamiento que ustedes conocerán como pielo-ureteral, el estrechamiento ilíaco al pasar por delante de la ilíaca externa y el estrechamiento intramural al atravesar las distintas capas de la base de la vejiga. Y a continuación, entonces, si nosotros ingresamos al recorrido del propio uréter, nos daremos cuenta entonces que al atravesar las distintas capas que conforman la vejiga, inicialmente la capa serosa, a continuación el músculo liso llamado detrusor y finalmente la mucosa de revestimiento, que es el urotelio o epitelio transicional, da origen entonces a esta apertura que se conoce como antiguamente orificio u ostium, actualmente ostium ureteral, y entre los ostium ureterales, a través de los cuales se vierte la orina desde el uréter hacia la vejiga, y a través del ostium uretral, que permite la evacuación de la orina hacia la uretra, se forma a nivel de la base de la vejiga entonces un área de revestimiento de forma triangular que se conoce como el trígono vesical. ¿Ok? Muy bien. En cuanto a la irrigación, vale la pena señalar entonces que los distintos segmentos del uréter tienen distintas contribuciones de distintas arterias. En su porción superior, las arterias uretéricas, que provienen desde principalmente la arteria renal. Luego viene el segmento mediano superior o de la mitad superior, ¿cierto? También de la región lumbar, que está irrigado por ramas ascendentes y descendentes provenientes de las arterias gonadales. A continuación, ya dentro de la pelvis mayor, la contribución proviene de ramas ascendentes y descendentes provenientes de la arteria ilíaca común, y ya dentro de la pelvis menor principalmente la irrigación proviene desde la región permeable de la arteria umbilical, que proviene de la arteria ilíaca interna. En cuanto al drenaje venoso y al drenaje linfático, comparten de alguna manera la misma lógica, en el sentido de que la región lumbar es drenada por plexos venosos de tramo en tramo que se van a encargar de drenar finalmente sobre las venas renales, y la porción pélvica es drenada por pequeños plexos venosos que van a drenar sobre la vena ilíaca interna, mientras que el drenaje linfático está a cargo de vasos, grupos de colectores linfáticos que van a finalmente drenar sobre los linfonodos, sobre los colectores linfáticos renales, y estos colectores linfáticos renales anteriores, medios y posteriores sobre los preaórticos o sobre los retrocavos, según corresponda, mientras que la porción pélvica es recolectada por colectores linfáticos que van a drenar sobre los linfonodos ilíacos internos. En cuanto a la inervación está dada, como ya sabemos, en su mitad superior por el plexo ureteral, proveniente entonces del nervio esplácnico torácico menor, T10-T11, por el nervio esplácnico torácico mínimo, que viene de T12, o IMO, y por el nervio esplácnico lumbar del primer segmento medular, ¿cierto? El primer nervio esplácnico lumbar, más la contribución parasimpática del tronco vagal posterior, mientras que su mitad inferior proviene entonces del plexo ureteral, que a su vez proviene del plexo hipogástrico inferior, que se forma a partir
de la contribución simpática del nervio esplácnico torácico lumbar 1, del nervio esplácnico torácico secundario, ¿cierto? El segundo, que hacen sinapsis a nivel del ganglio mesentérico inferior, y luego su neurona eferente postganglionar va a contribuir a la formación del plexo, más entonces los nervios esplácnicos sacros de S1 a S4, que contribuyen entonces también a la formación del plexo. Mientras que desde el punto de vista parasimpático vienen los nervios esplácnicos pélvicos, que vienen desde los segmentos medulares de S2 a S4 y que en conjunto con los nervios ya mencionados van a contribuir a la formación del plexo vesical, que va sobre la vejiga, el plexo prostático, etc., que va al plexo también, que va a contribuir a la inervación de las glándulas de las vesículas seminales, y obviamente se va a formar el plexo ureteral, que va a contribuir a la inervación de la porción pélvica e inferior del uréter. En cuanto a los alcances anatomoclínicos, vale la pena señalar entonces algunas de las tantas patologías que se pueden generar, como el síndrome de atrapamiento de la vena renal, entendiendo que la vena renal izquierda es más larga en su distribución que la derecha y que en su recorrido pasa inmediatamente por debajo de la distribución de la arteria mesentérica superior, pero por sobre la distribución de la tercera porción del duodeno. De manera entonces que en su distribución puede generar, frente a la tensión, ¿cierto?, hacia caudal y hacia inferior, obviamente que genera la distribución de la arteria mesentérica superior a través del mesenterio, frente a la inflamación y a la tensión que podría generarse a nivel abdominal, puede generarse frente a la tensión y la tracción, la compresión de la vena renal izquierda, y como consecuencia, y no tan solo la vena renal izquierda, perdón, sino que también de la tercera porción del duodeno, y como consecuencia generar signos clínicos, por ejemplo, de proteinuria, de hematuria o presencia de sangre en la orina, así como también la sintomatología asociada a vómitos, náuseas por la compresión del duodeno, y también en algunos casos, debido al drenaje que tiene la vena testicular del lado izquierdo sobre la vena renal izquierda, podría generarse también entonces dificultades del drenaje, irradiando dolor hacia el testículo izquierdo, y en algunos casos más atípicos también cuadros de varicocele del testículo del lado izquierdo. Dentro de las anomalías congénitas del riñón y los uréteres, destacan entonces que cuando hay divisiones anormales provenientes de los primordios renales y ureterales, que corresponden a los divertículos metanéfricos, entonces puede generarse una división parcial de la pelvis renal, generando una pelvis bífida, y así como también uréteres bífidos que habitualmente se reúnen para desembocar a través de un solo uréter en la región posterior de la vejiga, pero también en algunos casos la división puede ser aún mayor y terminar con la formación de dos uréteres totalmente independientes, contribuyendo a la evacuación de la orina hacia la vejiga. Y en algunos casos en las que estos divertículos metanéfricos generan una división completa, se genera entonces incluso hasta la división de un nuevo riñón, dando origen a un riñón supernumerario. También tenemos, por ejemplo, un uréter retrocavo, en la cual entonces se formó posteriormente, ¿cierto?, pasando y rodeando posteriormente la vena cava inferior, por una anomalía, ¿cierto?, en su formación inicial embrionaria. No genera sintomatología clínica, pero sí genera un poco de mayor tensión sobre la pared posterior de la vena cava inferior. También existe entonces el riñón en herradura, que señala la literatura que cuando se gestan los riñones en su gestación tan cercana uno del otro, muchas veces en la primera etapa de desarrollo embrionario no se genera la división completa, ¿cierto?, de estos primordios renales, y como consecuencia se genera la permanencia de la fusión de los polos inferiores de los riñones, manteniendo una posición ligeramente por debajo de la habitual, ya que se ubican entre los niveles entre L3 y L5, y se genera este riñón, comunicado en forma de herradura, a la forma de una asa, situándose inmediatamente por debajo de la distribución de la arteria mesentérica inferior. Ambos riñones son funcionales, no generan mayor clínica, se encuentran aproximadamente en 1 de cada 600 nacidos vivos,
y si bien es cierto no dan mayor clínica, sí existe mayor tendencia a generar cuadros de alguna manera oclusivos, luminales dentro de las vías excretoras urinarias. También existe el riñón ectópico pélvico, en la cual muchas veces este riñón, dentro de las primeras etapas de formación, entonces se mantiene en una posición baja, en una posición pélvica, y luego se desarrolla y se gesta a lo largo de todo el periodo embrionario y fetal, y finalmente se nace con esta condición, en la cual entonces el riñón permanece en la pelvis, es un riñón totalmente funcional, con un uréter funcional y que produce orina como el resto. Se encuentra irrigado principalmente por ramas provenientes de la arteria sacra mediana y drenado por ramas de la vena sacra mediana. Y finalmente, la única complicación que podría tener, a pesar de que no da clínica, es que en una mujer, por ejemplo, podría generar compresiones tanto del riñón como del propio feto durante el periodo gestacional, y también que eventualmente pudiera confundirse en un examen imagenológico con un tumor, en la cual se extraiga, digamos, por una confusión. Finalmente, determinar entonces este cuadro bastante común que se conoce como los cálculos renales y ureterales, en los cuales no son otra cosa que precipitados de ácidos orgánicos e inorgánicos que se forman, digamos, a nivel de los cálices mayores de la pelvis renal e incluso del uréter, en la cual entonces, al tener bordes irregulares, las cuales se conocen como espículas, pueden terminar clavándose, ¿cierto?, y enterrándose dentro del espesor de los conductos de evacuación de la vía urinaria, y como consecuencia generando cuadros entonces de sangrado, lo cual se conoce como hematuria por la presencia de sangre en la orina, más la presencia entonces de un fuerte dolor intermitente por la obstrucción parcial o total que se genera debido a no permitir adecuadamente el descenso del flujo adecuado de orina a través del uréter. Y entonces este dolor es captado por los nervios que forman el plexo ureteral y llevado sobre los segmentos medulares correspondientes para que a través de nervios somáticos el dolor finalmente se termine irradiando sobre el psoas mayor, ¿cierto? Inervado a través del nervio del psoas, que se forma a través de la unión de la segunda y tercera asa lumbar, del plexo lumbar, sobre el nervio del cuadrado lumbar, que se va a irradiar sobre el músculo cuadrado lumbar, formado principalmente a través de los ramos anteriores de las raíces del E1 al E3, del plexo lumbar también, y también hacia la región medial del muslo y de la región genital a través del nervio genitofemoral, ¿cierto? Que es también una rama colateral larga del plexo, un ramo colateral largo, perdón, del plexo lumbar, generando entonces dolor irradiado sobre la región genital y sobre la región medial del muslo. Por mi parte, ha sido un real gusto haber contribuido a su apoyo en el estudio y revisión de ambas estructuras, me refiero al riñón y al uréter. Les envío un fuerte abrazo y ánimo en su estudio. Que les vaya muy bien.